Hola a todos, ¿cómo están? En el último video de la serie de videos de historia del pensamiento económico, repasamos la crítica de Ludwig von Mises a la planificación centralizada de la economía que resultaba de las propuestas de Karl Marx. Friedrich Hayek fue discípulo, colega y también amigo de Ludwig von Mises, además de un destacado economista perteneciente a la Escuela Austríaca de Economía que recibió nada menos que el Premio Nobel en el año 1974. En el video de hoy vamos a desarrollar el argumento que Hayek ofreció en un artículo publicado en el año 1945, complementando lo que ya había dicho Mises acerca de por qué una economía de mercado siempre iba a ser superior a una economía centralmente planificada por el Estado. Allá por el año 1945, el problema con el que se enfrentaba Hayek es que muchos economistas, utilizando las herramientas formales y matemáticas que la ciencia empezaba a ofrecer, se mostraban favorables a la economía centralmente planificada. Frente a esto es que reacciona Hayek y publica este artículo en una de las revistas más prestigiosas de economía del momento. Analicemos entonces qué dijo Hayek en este artículo de 1945 titulado El uso del conocimiento en la sociedad. ¿Cuál es el problema económico fundamental? En cualquier curso introductorio de economía, esta pregunta tiene como respuesta que el problema económico fundamental es asignar recursos escasos a fines múltiples. El artículo de Hayek comienza cuestionando esta idea tan arraigada. No va a negar Hayek que la asignación de recursos escasos a fines múltiples sea un problema. Sin embargo, lo que va a decir es que si conocemos estos fines múltiples, o sea, las distintas preferencias de los individuos, y además conocemos cuáles son todos los recursos escasos de una comunidad, entonces el problema se resuelve fácilmente. Digo, es cuestión de darle esos recursos escasos a una mente brillante que conozca todas las preferencias de los individuos y entonces decida asignar cada uno de esos recursos de forma que se vayan satisfaciendo las necesidades desde las más urgentes hasta las menos urgentes. Hayek comienza su artículo preguntándose ¿cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional? Basándose en ciertos supuestos comunes, la respuesta es bastante simple. Si poseemos toda la información pertinente y podemos partir de un sistema dado de preferencia, contando con un completo conocimiento de los medios disponibles, el problema que queda es puramente de lógica. Luego Hayek nos dice que este problema puede encontrar una solución de forma matemática con una serie de ecuaciones. Pero el problema que va a plantear es que los datos necesarios para resolver la ecuación no están en poder de nadie en particular. Es que esos datos en realidad son el conocimiento acerca de las necesidades subjetivas de las personas, o sea, de sus preferencias, y de los medios disponibles para satisfacer esas necesidades. Ahora, este conocimiento no lo tiene ninguna mente en particular. ¿Y por qué no? Porque se trata de un conocimiento que se encuentra disperso entre todos los integrantes de una economía. Hayek dice, los datos referentes a toda la sociedad, a partir de los cuales se origina el cálculo económico, no son nunca dados a una mente de modo que pueda deducir sus consecuencias y nunca tampoco pueden ser así dados. O sea, estos datos que se necesitan para generar una producción racional no los tiene nadie en particular, no los concentra nadie en particular, pero tampoco puede ni podría hacerlo jamás. El argumento de Hayek es muy contundente respecto de que estos datos con los que se podría ordenar eficientemente una economía no los posee ni los puede poseer nadie en particular. ¿Y por qué no? Bueno, ahí Hayek va a hacer una distinción entre dos tipos de conocimiento. Por un lado, un conocimiento que sí puede ser compilado y puede ser divulgado y difundido en libros o artículos académicos, que este es el conocimiento científico
o de las leyes generales que regulan distintos sistemas. Este tipo de conocimiento científico y general sí puede ser concentrado en grupos de expertos, colegios profesionales, etc. Pero luego existe otro tipo de conocimiento que Hayek va a denominar el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, que no puede ser concentrado ni por una mente ni por un grupo de mentes expertas. Este tipo de conocimiento es el que tienen los que están todo el día trabajando en el mercado. Es el conocimiento que tiene un panadero para saber cuántos kilos de pan tiene que producir cada día, y es el conocimiento que tiene, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico cuando decide invertir para desarrollar nuevos medicamentos que combatan las enfermedades. Cada uno de estos individuos o empresas conocen una pequeña parte de aquello que llamamos mercado y espera, en base a ese pequeño conocimiento, tomar las mejores decisiones para estar mejor. Ahora bien, ¿qué pasa si de un día para el otro o de un tiempo a otro cambian las preferencias de la ciudadanía? ¿Cómo haría una economía centralmente planificada, sin propiedad privada, donde todo depende del Estado, para reaccionar frente a este cambio? ¿Cómo se generaría y cómo se transmitiría la nueva información respecto de las preferencias en este tipo de economía? Ese es, para Hayek, el problema económico fundamental. El problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de asignación de recursos dados, si dados quiere decir dados a una sola mente, que deliberadamente resuelve el problema planteado por estos datos. Se trata más bien de un problema referente a cómo lograr el mejor uso de los recursos conocidos por los miembros de la sociedad para fines cuya importancia relativa solo ellos conocen. O, expresado brevemente, es un problema de la utilización del conocimiento que no es dado a nadie en su totalidad. La clave, entonces, reside en cómo obtener, transmitir y usar el conocimiento disperso de la sociedad de la mejor forma posible. ¿Qué tipo de conocimiento? El de las circunstancias específicas. ¿Producimos más o menos pan? ¿Se demanda más o se demanda menos? ¿Aumentamos o disminuimos la producción de petróleo? ¿Qué indicador miramos para tomar estas decisiones? Desde el punto de vista de alguien que defienda a la economía centralmente planificada, se podría argumentar que los indicadores que hay que mirar son las series de datos macroeconómicas que compilan los entes de estadísticas de cada país. Así, el grupo de expertos comandantes de la economía podrían tener equipos de monitoreo de variables y en función de esos datos intentar dar órdenes sobre qué, cómo y cuánto producir. Hayek, sin embargo, responde que si bien esos datos podrían llegar a ser de algún interés, no tienen prácticamente ninguna utilidad a la hora de resolver el problema económico fundamental, que de nuevo es cómo utilizar un conocimiento que está disperso entre millones de personas. Sin embargo, no todo está perdido. Para Hayek, el mercado ha encontrado un indicador para mirar y para poder usar entonces de manera eficiente el conocimiento que se encuentra disperso en la sociedad. La propuesta de Hayek es que el mejor mecanismo para transmitir el conocimiento y que en base a ese conocimiento las sociedades ajusten las decisiones de producción a las necesidades de consumo es el sistema de precios libres. En una parte de su artículo dice: en un sistema en que el conocimiento de los hechos pertinentes se encuentra disperso entre muchas personas, los precios pueden actuar para coordinar las acciones separadas de diferentes personas en la misma manera en que los valores subjetivos ayudan al individuo a coordinar las partes de su plan. O sea, así como yo individualmente sé que prefiero el café al té, porque al consumir café derivo mayor utilidad, una economía en un momento determinado puede saber que debe producir más café que té porque los precios relativos indican que hoy el café está en más alta demanda. Y si hay mayor demanda,
es mayor el beneficio que derivan los empresarios de producir café en lugar de producir té. Son los precios relativos los que capturan tanto las modificaciones en las preferencias de los consumidores como los cambios en las formas de producir los diferentes bienes. De acuerdo con Hayek, a los empresarios que toman decisiones todos los días en el mercado les es muy útil conocer los precios relativos para justamente poder adaptar sus decisiones de producción a las cambiantes demandas de los consumidores. Este sistema, además, es mucho más rápido y mucho más eficiente que cualquier sistema que intente centralizar las decisiones de producción de una economía. En palabras de Hayek, para comprender la verdadera función del sistema de precios, debemos considerar dicho sistema como un mecanismo para comunicar información. Y el hecho más significativo acerca de este sistema es la economía de conocimientos con que opera. De nuevo, entonces, nos está diciendo que el sistema de precios, una economía de mercado con precios libres, va a ser un sistema mucho más rápido y mucho más eficiente para resolver el problema económico fundamental, que era, como habíamos dicho, obtener, transmitir y usar el conocimiento disperso de la sociedad. Ese conocimiento lo van a usar los conocedores de las circunstancias específicas de tiempo y lugar, léase los empresarios, para ajustar sus decisiones de producción y poder satisfacer a la demanda. Cada uno entonces, buscando su propio beneficio, lleva a una producción eficiente y lleva a una mejor economía. Este sistema, por supuesto, es muy superior a uno en el que el gobierno fuera el encargado de tomar este tipo de decisiones. El gobierno sencillamente no cuenta con la información necesaria para producir de forma racional. Hayek cierra diciendo que este sistema es una maravilla. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, es un sistema muy eficiente para resolver el problema económico fundamental, pero no ha sido creado por nadie. Ningún filósofo, ningún intelectual, ningún economista creó al mercado o creó el sistema de precios. En realidad, el sistema de precios se desarrolló como un orden espontáneo, como el resultado no buscado de las decisiones autointeresadas de cientos de millones de personas. En palabras de Hayek, si este fuera el resultado de la invención humana deliberada, este mecanismo hubiera sido aclamado como uno de los mayores triunfos del intelecto humano. Para cerrar entonces, el problema económico fundamental no es asignar recursos escasos a fines múltiples, sino saber cuáles son los fines y cuáles son esos recursos. Una tarea, un conocimiento que no puede ser dado a ninguna persona en particular porque está disperso en la sociedad. Y el mejor sistema para utilizar ese conocimiento disperso es el mecanismo de la propiedad privada, de la economía de mercado y de los precios libres. Es por eso que para aspirar a tener una economía racional tenemos que elegir una economía de mercado por encima de una economía centralmente planificada por el gobierno. El artículo de Hayek, decíamos, fue publicado en el año 1945. Hubo que esperar otros 45 años aproximadamente para que se cayera el muro de Berlín y de alguna forma le diera la razón a Hayek, a Mises y a tantos otros pensadores liberales y defensores del capitalismo que suscribieron a las ideas que intenté resumir en el video de hoy. Si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Y si tenés dudas o comentarios, déjalos acá abajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.